mis amados. Dios me los bendiga en este día tan especial. Que el favor de Dios esté con ustedes en este día tan especial. Bendiciones a sus vidas, a sus casas, a sus familias y a todo lo que representan. Hola Giselita, buenas noches. Odita, buenas noches. Bendiciones para su vida. Mi hermana Ginesita, Dios la bendiga también en esta noche preciosa. Mi hermana Janet Calderón, bienvenida en esta noche, bendiciones a su vida. Salmita, ¿cómo está? Dios te bendiga mucho. Mi hermano Yemir, bendiciones, saludos, bendiciones para su vida, felicidades por la bebé, que Dios la bendiga mucho. Mi hermana Eida, Dios te bendiga mucho, bendiciones para tu vida, para tu casa. Mi hermana Cirita también, cuéntenos cómo le fue con su mamita. Mi hermana Cirita, Dios te bendiga. Mi hermana Carmen Fernández, Dios me la bendiga mucho. Bendiciones. Mi hermana Olga también, bendiciones en este día. Mi hermana Viquita Olivas también, bendiciones para su vida. Qué bueno verles aquí y saber que son fieles siempre para escuchar la palabra del Señor, que disponen su corazón. Buenas noches. Que disponen su corazón para aprender de ustedes y de nosotros. Y eso me bendice mucho a mí como pastor, de saber que ustedes están escuchando la palabra pastoral. La Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y les siguen. Entonces estamos bendecidos de poder compartir con ustedes cada 15 días esta palabra pastoral que sé que es de bendición para su vida. Mi hermana María Deli, buenas noches también, bendiciones y bienvenidos en este precioso día. Todos los días tenemos algo que aprender y la palabra de Dios es diversa. La palabra de Dios tiene semillas tremendas. Es una semilla que fructifica en diferentes áreas. O sea, la palabra de Dios toca todas las áreas de nuestra vida. Hay momentos de exhortación, hay momentos de motivación, hay momentos de instrucción, hay momentos de corrección. La palabra de Dios es útil, dice el libro de Timoteo, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para perfeccionarnos. O sea, la palabra de Dios tiene ese soplo que nos bendice tremendamente, así que es una bendición. Buenas noches, mi hermana Carmen López, también bendiciones para su vida, que el Señor la bendiga mucho, mi hermana Carmen. También para todas las López, las bendiciones de lo alto, maravillosamente para sus vidas. Amén. Mi hermana Yanori también, buenas noches, bendiciones, bienvenida. Y también mi hermana Nurita, que Dios la bendiga también poderosamente y llene su casa de todas las bendiciones del cielo. Quiero compartir con ustedes ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Es una palabra tan hermosa, tomando como ejemplo la vida de David y también contrastándola con la vida del rey Saúl. Creo yo que una de las cosas que el Señor quiere de cada uno de nosotros es podernos llamarnos de esa manera, y también nosotros queremos ser conforme el corazón de nuestro Dios, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 13 y versículo 21 y 22, se nos está narrando la historia de Israel. Y en esa historia de Israel hay dos personajes que se contrastan en su forma de vivir. Creo que tanto Saúl como David son hombres representativos de dos tipos de personas, unos que son conforme al corazón de Dios y otros, por supuesto, que no son conforme al corazón del Señor.
unos que son fieles y obedientes y otros por el contrario son infieles y son desobedientes. Y de esta historia podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender lo que significa esa frase tan hermosa que el Señor dice hacer o quiero, o David es un hombre conforme el corazón de Dios y que hará todo lo que yo le mande. Dice el verso 21, hablando de Israel, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Es decir, que Saúl reinó sobre Israel por 40 años, pero es muy significativo la frase que sigue, una frase digamos casi que lapidaria, ¿verdad? Porque así fue en ese contexto propiamente. El versículo 22 empieza diciéndonos a nosotros que quitado ¿verdad? Veía que fuerte, quitado o sea, no fue que se murió simplemente, sino que fue quitado. Dios le dio a Saúl para que fuera el primer rey de Israel, pero Dios tuvo que quitarlo, ¿verdad? Prácticamente dice la escritura que Saúl fue desechado de, de esa, de ese privilegio y de ese honor de representar al Señor y de estar ahí gobernando sobre un pueblo porque no fue conforme su corazón, ni hizo conforme lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Entonces Dios dice que la escritura dice quitado, o sea, quitado arrancado ¿verdad? Dice que el Señor levantó por rey a David, de quien también da testimonio, diciendo, o sea, Dios dice, bueno, quito a Saúl, pongo a David, pero doy testimonio de él. Y al dar testimonio de él, dice la escritura, que dice que Dios halló a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. La característica de un hombre conforme al corazón de Dios es que es obediente. Esa es, digamos, la característica más peculiar, más importante de una persona que es conforme al corazón de Dios. Una persona conforme al corazón de Dios siempre va a tener la marca distintiva de ser un hombre o una mujer dispuesta a hacer todo lo que Dios quiere. Qué hermoso, ¿verdad? Llegar o ser, más bien, o tener esa actitud, esa predisposición de poder nosotros ser conforme al corazón de nuestro Dios. Esta frase es la frase ideal y una frase que nos da un claro concepto de lo que Dios quiere y de la persona de la cual Dios se agrada. Es decir, Dios se agrada de un corazón que sea conforme al de Él, y Dios se agrada porque sabe que ese corazón que es conforme a Él es un corazón que va a tener la predisposición de obedecer, de hacer todo lo que Dios le pide que haga. Ese es el tipo de persona al que el Señor le agrada. Así que a través de las escrituras vamos a ver a David como una figura clave de esta frase, y cómo David, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, Saúl no lo fue, mis hermanos. ¿Qué significa esa frase para nosotros? ¿Qué significa la frase que Dios ve a David, el testimonio que Dios da de David, diciendo que David es un hombre conforme al corazón de Dios? Lo que esta frase en primer lugar significa es tener un corazón que está
alineado a los propósitos de Dios. Es decir, es un corazón que se pone a la par de los propósitos de Dios, de los deseos de Dios y de los valores y voluntad del Señor. El corazón de Dios es el corazón que representa todo lo que Él quiere. El corazón de Dios, o sea, la voluntad de Dios se manifiesta en el corazón de nuestro Dios. Un hombre conforme al corazón, lo que está diciendo es que es un hombre o es una mujer que está alineado perfectamente con el plan de Dios, con el propósito de Dios, que también está alineado a los valores del Señor tremendamente. O sea, va a ser un hombre o una mujer a través de toda su vida que va a caminar siempre en los propósitos de Dios, en los planes de Dios y en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, siempre va a tener un corazón también sensible a la dirección de Dios. Va a ser una persona que va a poder escuchar y discernir el corazón del Padre, el corazón del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo de Dios, que le va a mostrar a él o a ella cuál es su voluntad. Y entonces, al estar sensible a la voz del Espíritu Santo, esta persona va a poder interpretar el corazón de Dios y va a estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, va a estar dispuesto inclusive a someterse a la corrección de su vida, va a estar dispuesto a vivir en una actitud de rectitud delante de Dios, a pesar de sus dificultades, a pesar de las tentaciones, a pesar también de sus fracasos y a pesar de sus errores. Este hombre siempre y esta mujer van a buscar siempre corregirse, siempre van a tratar de buscar la voluntad de Dios, de entender la voluntad de Dios y en ese proceso pues cumplir los planes que Dios tiene para el Señor. Un hombre conforme el corazón de Dios es un hombre que siempre busca agradar a Dios continuamente, agradarle al Señor en su vida, agradar al Señor en su caminar, agradarle al Señor en sus pensamientos. Siempre está viviendo para Dios, vive para Dios, vive para Él, camina para Él, se mueve en Él, ama profundamente la presencia del Señor. Una mujer conforme el corazón de Dios es una mujer que se entrega a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a los planes del Señor, y siempre está tratando de ubicarse, de corregirse hacia la presencia del Señor, de poder continuamente agradar al Señor en todo lo que hace. O sea, su vivir es como dijo el apóstol Pablo, mi vivir es Cristo, yo vivo para Cristo. O sea, una persona que es conforme el corazón de Dios siempre va a tener la predisposición en su espíritu de querer agradar a Dios a pesar de todas las tentaciones y luchas que pueda vivir. La característica más peculiar de este corazón conforme al Señor, conforme al corazón de Dios, es la frase que sigue después, que dice que hará todo lo que yo quiero. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, ese es el corazón de un padre, de esperar que sus hijos obedezcan. Y si uno como padre espera que sus hijos obedezcan las instrucciones que uno les da, ellos se muevan en la voluntad que uno considera que es buena, que es perfecta en algunos aspectos. Así es nuestro Dios, Él quiere, él desea, Él tiene voluntad, hay mandatos que Él ha establecido. Entonces, una persona que tiene el corazón, conforme el corazón de Dios, que se mueve en ese ámbito, es una persona que va a hacer todo lo que Dios quiere. Qué hermoso, ¿verdad? Es una persona que está con toda la disposición de obedecer a Dios, de poder vivir de acuerdo a todo. Cuando uno ve la vida de David en ese aspecto, antes de entrar un poquito más en la vida de David, uno ve a David en una obediencia completa, en
una obediencia sin reservas para Dios, a pesar de sus errores, ¿verdad? A pesar de sus pecados, a pesar de sus dificultades. David siempre mostró una disposición de hacer lo que Dios le agrada. Cuando uno lee la historia de David, uno ve algunos pasajes claves de esa historia de David, pero uno encuentra realmente el corazón de David tratando de hacer siempre la voluntad de Dios, es decir, siempre obedeciendo al Señor en su vida y sobre todo en los aspectos en los que el Señor los llamó a ejercer un ministerio, por decirlo así, un llamado, una función. Cuando él fue rey, él siempre quiso hacer la voluntad de Dios, siempre quiso hacer lo que Dios quería. Y eso es algo tan valioso para nosotros en nuestra relación de Dios, tener siempre la disposición y predisposición de obedecer a Dios. No se trata de una obediencia parcial, a medias, selectiva, es decir, en esto obedezco, pero en esto no voy a obedecer, sino realmente se trata de una obediencia completa en todas las áreas de nuestra vida. Y sí se puede, amados, porque es una predisposición del corazón. Es decir, a algunos podemos decir, oh, qué difícil es hacer la voluntad de Dios, pero es porque está luchando nuestra voluntad. Es decir, es difícil porque nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No tenemos esa predisposición. Entonces, por eso se vuelve complejo. Y ciertamente hay momentos de lucha donde nuestra vida es confrontada entre lo que nosotros queremos y lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. Pero cuando nos rendimos, cuando nos entregamos, entonces hay libertad. Podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Es decir, el Señor quiere cosas que María Deli haga. La voluntad, el corazón de Dios quiere que Nurita haga cosas. Que el Señor quiere que la vida de Yanori, que Carmen, que la vida de Odi, que la vida de Viquita, o sea, que todos los que estamos aquí conectados en esta noche podamos hacer la voluntad de Dios y podamos movernos en el propósito de Dios, podamos movernos en el plan de Dios, escuchar su palabra, obedecer sus mandamientos, caminar en sus planes, en sus diseños. Todo eso es lo que el Señor quiere, oír la voz de Dios, que la voz de Dios no sea pesada para nosotros, que la palabra de Dios sea algo que nos atraiga, que nos lleve a obedecer completamente el corazón del Señor. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y eso es lo que significa quien hará todo lo que yo quiero, mis amados. Hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo puedo aplicar esto en la historia de David y Saúl? Porque hemos leído el verso 21 y el verso 22 que dice que el Señor toma a Saúl, lo pone como rey, después lo quita y después pone a David y da testimonio de la vida de David, diciendo que David es un hombre conforme a su corazón, pero por el caso contrario, Saúl no lo fue, mis amados. A diferencia de Saúl, David mostró siempre una tendencia a la obediencia del Señor. David fue elegido, como todos sabemos, no por su apariencia externa o su estatus, sino que David fue elegido por su corazón. Hay una diferencia muy interesante porque por un lado Saúl era el más grande de todos los hijos de Israel, su estatura era imponente, de hombros para arriba, dice la Biblia, no había más grande que Saúl. Saúl tenía un porte de guerrero, pero eran aspectos externos. Aunque él podía presentar una figura externa ante los hombres, de un líder, de un buen líder, de un hombre sabio, de un hombre prudente, de un hombre fuerte. Realmente Saúl tenía una personalidad que era muy limitada en cuanto al carácter con Dios. En cambio David
lo que Dios vio fue lo que estaba dentro. Y eso no le impidió, a pesar de su físico, era más pequeño que Saúl, de poder ser un guerrero, un hombre valiente, un hombre esforzado y de ganar batallas para el Señor. David fue un guerrero valeroso, y David fue un guerrero fiero, y David fue un guerrero muy fuerte, aún siendo pastor, se peleaba con los leones y los osos. Es decir, David era un hombre que, aunque era físicamente hermoso, dice la escritura, no era dejado. David era un hombre valiente y fuerte, esforzado. Pero más allá de eso, el Señor vio el corazón, vio lo que estaba dentro. Porque el Señor no ve lo que los hombres ven, sino que el Señor ve lo que hay en el corazón de nosotros. El Señor ve lo que hay en Giselle. El Señor ve más allá de lo externo. Ve lo que hay en Odita, ve lo que hay en Ginecita. El Señor ve lo que hay en la vida de todos los que estamos aquí conectados en esta noche. Ve nuestras conexiones, nuestras desconexiones, nuestras disposiciones para escuchar. El Señor ve lo que hay en nuestro corazón. Y Él, cuando escoge, por supuesto, Él sabe perfectamente si nosotros vamos a responder en el proceso del camino, y vamos a responder a lo largo de nuestras vidas. Por eso muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que unos tienen la disposición y el corazón bien dispuesto a obedecer al Señor, y otros, por otro lado, a pesar de los cambios que ha producido el Señor en su corazón, permiten que su naturaleza vieja domine. No crecen, no se desarrollan ni avanzan en el proceso que Dios tiene para sus vidas. Pero qué hermoso es cuando Dios puede encontrar un hombre y una mujer con esa predisposición de poder llegar y decir: vamos a ser conforme el corazón de Dios y vamos a ser obedientes hasta el final. Que Dios vea eso, porque eso es una actitud de adentro, no es de afuera, es de adentro, es de nuestro corazón. Cuánto amamos al Señor, cuánto nos entregamos por Él, cuánto le adoramos a Él, cuánto le exaltamos a Él, cuánto le reconocemos a Él en nuestras vidas, cuánto estamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos por obedecer completamente los mandados de la voluntad, los mandamientos de nuestro Dios. No es perfección, porque en este proceso estamos siendo formados por el Señor, sino que es disponibilidad de corazón, de obedecer. En el contexto de David, David fue un hombre que también tuvo sus errores muy graves, como todos sabemos en 2 de Samuel, en el capítulo 11, toda la historia que tuvo David con Betsabé. Pero también vemos el corazón de David cuando fue confrontado. El corazón de David cuando fue confrontado no fue para justificarse porque había hecho eso. No fue para decir, es que me pasó esto, es que Betsabé fue la que me provocó, es que fue el otro, o, o los planes no eran estos. No, David mostró un arrepentimiento genuino. Lo vemos en el Salmo 51, cuando fue confrontado, David realmente se arrepintió delante del Padre. Y por eso David siempre buscaba cómo regresar a Dios y cómo buscar siempre ser restaurado en su relación con el Señor. Es decir, el hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto desde el punto de vista de no pecar. Es un hombre que, a pesar, o la mujer, a pesar de sus debilidades, siempre busca cómo mantener una relación con Dios profunda, ¿verdad? Una relación con el Señor que siempre esté guiándolo a toda verdad y a todo propósito, mis amados. Ese es el diseño que Dios tiene para esa persona. Y eso es lo que era David, un hombre que, a pesar de sus errores, siempre buscaba cómo buscar restauración para su vida. David respetó las autoridades, la autoridad de Dios, y inclusive David fue un hombre que aprendió a esperar el tiempo de Dios, el tiempo divino. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo, respetó el manto que tenía
Saúl, el ungido del Señor. Esperó el tiempo, aunque él sabía, ya se le había profetizado y ya lo habían ungido como rey de Israel, pero él esperó que fuera el tiempo de Dios quien lo pusiera en esa posición. O sea, él no tomó una actitud de poder abrirse camino y votar a todo mundo y matar a Saúl para llegar a ser como rey. Él esperó la voluntad de Dios y el propósito de Dios, porque él obedecía siempre la voluntad de Dios en esos procesos. Él no tomó el trono a la fuerza, aunque tuvo la oportunidad de poder tomarlo allá en 1 Samuel 24. O sea, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él siempre trató de obedecer a Dios. Y me impacta mucho la historia de cuando él quiso traer el arca del pacto a Jerusalén. Él tenía un anhelo por la presencia. Él tenía un anhelo por esa intimidad directa con Dios. Era un adorador. Y él quería traer el arca a la presencia del Señor. Y en su deseo y en su anhelo, él lo hizo equivocadamente. Y pecó contra Dios, porque no siguió las instrucciones que Dios había establecido para que él pudiera traer el arca del Señor. O sea, él estaba trayendo el arca del pacto de una manera inapropiada. O sea, David no estaba haciéndole de acuerdo a las condiciones ni de acuerdo a los planteamientos que Dios había establecido, pero el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios, que siempre quiere hacer la voluntad de Dios, aún después de haber sido disciplinado ahí el Señor trayendo una muerte de un hombre. Y David, siendo un hombre que se decepcionó en ese momento y llevó el arca a otro lugar, él buscó corregir, buscó cuál era la voluntad de Dios, indagó, preguntó cómo era que se tenía que traer el arca de Dios, porque él estaba deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y él dijo, yo quiero traer la presencia de Dios y la voy a tener de acuerdo no a como yo quiero, sino a como Dios quiere. Empezó a indagar y a preguntar, aunque cometió ese error tremendamente. Entonces David encontró cómo era que tenía que traerse el arca, y 3 meses después fue a la casa de Obededón y trajo el arca del pacto conforme el diseño de Dios y conforme a las instrucciones de Dios. David era un hombre que quería obedecer a Dios, a diferencia de Saúl, ¿verdad? Saúl fue un hombre que más bien desobedeció al Señor. ¿Cómo podemos aprender de David cosas tan interesantes y valiosas de la vida práctica? ¿Cómo yo puedo tener esa actitud de David, de obedecer, de buscar, de inquirir cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo hacer las cosas? ¿Cómo puedo resolver los problemas? ¿Cómo puedo resolver las circunstancias de acuerdo al diseño de Dios? ¿Cómo puedo obedecerle de acuerdo al plan de Dios? ¿Cómo puedo traer el arca del pacto en mi vida? ¿Cómo puedo mantener esa presencia del Señor en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Ese es el corazón de un hombre que hará todo lo que Dios quiere. Heme aquí estoy, Señor. Úsame en lo que tú quieres. Por contraste, nosotros vemos al rey Saúl cómo desobedeció y cómo esa desobediencia hizo que perdiera el favor de Dios. Saúl, a diferencia de David, era un hombre marcado por la desobediencia, con una tendencia tremenda en ese sentido, y también con una tendencia a justificarse a sí mismo, como aquel fariseo, ¿verdad? Orando, Señor, gracias porque no soy como ¿verdad? Que no es bueno. Gracias porque yo sí sé orar, sí sé diezmar. Gracias porque yo ayuno y porque voy a la iglesia, no soy como los demás. Y empiezan a tratar de justificarse a sí mismos sin ver sus propias vidas. Saúl tenía esa tendencia. Por ejemplo, cuando él desobedeció en Primera de Samuel, y desobedeció porque Dios le dijo claramente que destruyera a todos los amalecitas, él guardó el ganado y guardó lo mejor del ganado y se justificó diciendo que era para los sacrificios para Dios.
decir, él dijo, voy a guardar lo mejor de este ganado para que la gente pueda ofrecer sacrificios a Dios. Estaba justificando su desobediencia. Estaba tratando de justificar por qué no había obedecido. Cuando Dios le dijo que no, que todo lo que había ahí, los amalecitas, tenía que ser destruido, él no destruyó lo mejor. Tampoco destruyó a todos los hombres. Preservó la vida del rey Agad y Agot y a varios de sus capitanes. Los preservó e entró en pacto casi que con ellos, desobedeciendo y después justificándose, tratando de justificarse a sí mismo las decisiones que había hecho por no obedecer completamente al Señor. Es decir, este hombre siempre tenía justificaciones en lugar de mostrar un corazón arrepentido como David. Saúl se preocupaba más por su reputación y por su propio estatus. Por eso Dios tuvo que rechazarlo. Un hombre conforme al corazón de Dios no está pensando en su reputación. Un hombre que se equivoca va a decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname, me arrepiento de todo mal. Así que David se contrasta totalmente con Saúl. Saúl fue un hombre impaciente. Saúl fue un hombre que le costó confiar en Dios. En algunas oportunidades se adelantó a los procesos del Señor, como en 1 Samuel capítulo 13 dice la escritura de que la gente se desbandaba y Saúl tuvo miedo y ofreció el sacrificio que solo Samuel podía ofrecer. Y perdió la gracia del Señor por la impaciencia, por no esperar en el Señor, por no moverse en los planes del Señor. Porque Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que abre puertas o cierra las puertas. Porque una persona que toma esas decisiones a la ligera, que no sabe esperar, que no es paciente en el Señor, es una persona que no confía plenamente en Dios ni espera su tiempo. Dios tiene para todo un tiempo. Dios tiene una ocasión para todos. Dios tiene un momento específico y hay que interpretar ese tiempo. Cuando Dios abre la puerta hay que entrar. Cuando Dios cierra la puerta hay que quedarse afuera. Eso es lo que hay que hacer. La nube se paraba, hay que pararse. La nube camina, hay que caminar. La impaciencia nos lleva a adelantarnos en los procesos. La impaciencia nos lleva a no confiar, a tomar por nuestras propias fuerzas nuestras decisiones. La impaciencia nos lleva a equivocarnos en que nosotros podemos tomar por nuestras manos las circunstancias, pero más bien, mis amados, es incorrecto, eso es desobediencia. Dios le dice a Israel cuando ya se enoja que no entren a la tierra prometida, los va a mandar al desierto 40 años, les dice no vayan y al otro día estaban yendo a poseer la tierra. Moisés les dice, miren, ustedes no sean jupones, no vayan porque Dios no está con ustedes. Y ellos van a pelear y pierden la batalla. Eso es impaciencia. Eso es un pueblo que no sabe esperar en Dios, que no tiene la confianza del Señor, que no tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Porque no hay esa paciencia para esperar en el Señor. David, por el contrario, un hombre paciente, un hombre que esperaba en Dios, un hombre que creía en la confianza de Dios y tomó las decisiones siempre en la voluntad perfecta de nuestro Dios. ¿Qué podríamos nosotros aprender? Prácticas, aspectos prácticos para la vida de nosotros en esta noche, para que el Señor nos pueda bendecir de una manera especial y poderosa. ¿Qué podemos nosotros aprender? Primero, que nosotros tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, nosotros tenemos que conformarnos al corazón de Dios. No se trata de perfección en el sentido de que no pecamos, o que no vamos a equivocarnos, o que no vamos a tener errores. No, se trata de un corazón sincero, un deseo sincero, siempre de obedecer a Dios y de alinearse completamente a su voluntad. Se trata de que yo siempre tenga esa disponibilidad. Yo le pregunto en esta noche, ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Tiene esa disponibilidad? No estoy hablando de ser perfecto,
de que usted tenga ese corazón que se conforme a ese corazón de Dios. Tiene usted la disponibilidad de poder dirigirse en la voluntad de Dios, de ser obediente, de, de ver la nube que camina y ahí voy, de ver la nube que se detiene y se detiene, aun cuando usted no comprenda por qué avanzó y por qué se detuvo. Dios no siempre nos da todas las instrucciones en ese sentido de por qué se toma una decisión, por qué el Señor nos tiene detenidos, por qué el Señor nos quiere avanzar. Una persona obediente ahí va, siguiendo la nube, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, sin ser una persona que no escucha. Y esto es una vida práctica. Es decir, en todos los aspectos de mi vida yo tengo que aprender a obedecer al Espíritu Santo. Eso sería una bendición, una garantía de que usted va a hacer la voluntad de Dios y que usted va a ir en el camino de la voluntad perfecta del Padre, y que pues muchos triunfos y muchas victorias va a tener y va a poder evitarse muchos problemas en la vida, porque usted está siguiendo la nube y la voluntad de Dios en el camino que usted no sabe. Es decir, nosotros no sabemos el día de mañana lo que va a pasar, ni sabemos lo que va a pasar dentro de un rato. Somos personas que podríamos estar haciendo planes, pero esos planes son naturales. El único que sabe las cosas del Señor. Es decir, vamos por un camino que no conocemos. No conocemos la vida. La vida no la conocemos, amados. No la conocemos. Podemos saber dónde vivimos y podemos saber cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a morir ni hacia dónde vamos. Alguien puede pensar que sí, que tiene su vida diseñada, pero no, mis amados. El único que sabe nuestro camino se llama el Señor. Y yo tengo que aprender a seguirlo, a obedecerlo, a guiarme en su voluntad, a discernir su voluntad y tener ese corazón conforme el corazón de Dios, lo cual implica que yo sea humilde para aceptar la voluntad de Dios, lo cual implica que yo tenga un corazón genuino de arrepentimiento continuo y que yo tenga un anhelo constante de obedecerlo, un anhelo constante de poder decirle al Señor: quiero agradarte, Señor, en todo lo que haga. Puede que hoy me equivoque, puede que hoy pueda cometer un error, pero me arrepentiré, vendré a Él, reconoceré mi error, pediré perdón, le diré: Señor, límpiame con tu sangre, Señor, ayúdame, restáurame, aquí estoy de pie y seguiré obedeciéndote, seguiré caminando en la dirección correcta que tú tienes para mi vida. Porque hay gente que no, que comete sus errores, se quiere justificar y quiere seguir la vida como si nada hubiera pasado. En cuanto a Dios, en cuanto a la justificación, pero cuando hay un corazón genuino, un corazón de arrepentimiento, Dios ve y ese es su nombre, conforme el corazón de Dios. O sea, yo tengo que aprender que la obediencia a Dios debe ser completa, no parcial, siempre completa, como lo hizo Saúl. Saúl dijo: voy a obedecer esta partecita, pero esta otra no, esta otra la reservo, quiero justificarla, no. La obediencia a Dios tiene que ser perfecta en ese sentido, o sea, completa sería más bien la palabra. No vale una obediencia parcial como la que tuvo Saúl. Tiene que ser una obediencia completa, porque Él está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer todo lo que Él quiere, sin reservas, amados, sin reservas. Dios quiere y busca hombres que sean conforme su corazón, es decir, hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer todo, absolutamente todo lo que Él quiere, sin reservas, todo lo que Él quiere, obedecer en todo lo que Él quiere, a pesar de las circunstancias, todo lo que Él quiere. Así que nosotros debemos abrirnos siempre a la dirección de Dios, a la corrección de Dios. Tenemos que aprender a cambiar prioridades. Tenemos que obedecer incluso cuando no comprendemos completamente el propósito de Dios. Tenemos que aprender a rendirnos y a decirle: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
es el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. Las cosas no siempre van a suceder como yo quiero, ni las cosas se van a manifestar en el tiempo que yo deseo. Entonces yo tengo que aprender a obedecer a mi Señor. Y tengo que aprender lo que Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un hombre que estaba dispuesto a obedecer antes que satisfacer su necesidad. Y nosotros, mis amados, tenemos que aprender eso en nuestras vidas. Es más importante la intimidad y la presencia de Dios en nuestros corazones y la obediencia. Como el Samuel le dijo a Saúl: es mejor obedecer que 1000 sacrificios. Mejor ser obedientes que el sacrificio. Tenemos que aprender a esperar, tener la paciencia para esperar el tiempo de Dios y no actuar imprudentemente en nuestras vidas. La paciencia es una manifestación de nuestra fe. Con paciencia, dice Hebreos, se heredan las promesas de Dios. Y esa paciencia significa que entendemos que Dios tiene el control de todo. O sea, es decir, si hoy las cosas no están funcionando, espero, yo sé que Dios tiene el control. A mí me ha pasado, hay cosas que yo he querido, que hoy todavía no las he obtenido. Y me he tratado de impacientar a veces. Pero recuerdo que con paciencia serán las promesas. Y termino diciéndole: Señor, hágase como tú quieres y no como yo quiera. Y hasta el día de hoy hay cosas que no he obtenido, que no se han materializado, por decirlo así, en la vida mía personal, ministerial, que uno espera. Pero no es en mi tiempo, es en el tiempo del Señor. Y hoy estoy en paz, hoy estoy tranquilo, hoy estoy en obediencia, hoy estoy en sujeción a Dios, para que cuando Él quiera se manifieste su perfecta voluntad en diferentes áreas en mi vida. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, esa paciencia de esperar los tiempos de Dios y no apresurarnos en los procesos de Dios. Y por último, nosotros, amados, vamos a fallar. Vamos a fallar. Diría un pastor, de nuestros padres espirituales, ministeriales: indiscutiblemente, diría la frase así, indiscutiblemente, vamos a fallar. No somos perfectos. La diferencia es cómo respondemos a ese fallo. La diferencia es cómo respondemos a nuestro pecado. Perdón, cuando nosotros vamos a pecar o pecamos, fallamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar ahí, vamos a ocultar nuestro pecado ante el Señor, o vamos a abrir nuestro corazón y decirle: Señor, perdónanos, perdona nuestro pecado y perdona nuestra maldad? Tenemos que ser capaces de tener un arrepentimiento sincero y genuino cuando nosotros hemos pecado, para que el perdón de Dios nos pueda bendecir, nos pueda restaurar y nos pueda vivificar. Mientras callé, dijo el salmista, mis huesos se envejecieron. Pero tenemos que hablar, confesar nuestros pecados, porque eso muestra un corazón quebrantado. Como David dijo: pequé contra ti. No le echó la culpa a nadie. Yo pequé contra ti, Señor, perdóname, perdona mi pecado, Señor. No le echó la culpa a Betsabé ni a Urías, ni le echó la culpa a sus consejeros que le pudieron haber aconsejado algo. No le echó la culpa a las circunstancias. Le dijo: Señor, perdóname. Contra ti he pecado, Señor. He pecado contra ti. Señor, perdóname. Limpia mi corazón. Pon un corazón nuevo en mí, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David. No quites de mí esa presencia tan hermosa que está dentro de mí. Y David amaba la presencia del Señor y se arrepintió de todo corazón cuando fue confrontado en su vida. Tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestras faltas y regresar a Dios con un corazón arrepentido. Hola, Jorgito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
y a tu esposita también y a tus hijos. Saludos, es una bendición. Así que, amados, David es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo todas las cosas conforme al corazón de Dios, no perfecto, pero fue un hombre que mostró siempre un corazón dispuesto a buscar a Dios. Yo quiero ser un hombre así. Todavía, como les mencioné el domingo, siendo jovencito, le decía esto a Dios. Y hoy, muchos años después, todavía se lo sigo diciendo al Señor. Todavía sigo diciéndole, hoy más que nunca, hoy más que nunca le digo a mi Dios, Padre, yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Un hombre que haga las cosas que tú quieres que se hagan. Las que Él quiere, las instrucciones que el Espíritu Santo me da en mi corazón, me pone en mi corazón, las instrucciones que Él revela a mi espíritu, que tengo que hacer la voluntad perfecta de Dios en mi vida personal, en mi vida familiar y en mi vida pastoral y ministerial, ¿verdad? Que el Señor sí me esté pidiendo y demandando, eso tengo que ofrecérselo y dárselo al Señor y entregárselo. Mi vida tiene que ser marcada por sus tiempos, por sus diseños, por sus propósitos, por su perfecta voluntad. Por el lado contrario tenemos a Saúl, ¿verdad? La vida de Saúl nos advierte de los peligros de no ser conforme al corazón de Dios, de ser hombres desobedientes, impacientes, mujeres llenas de orgullo, que aunque hayan sido ungidas y aunque hayan sido capacitadas para algo espiritualmente, el favor de Dios no terminó con ellos, porque no fueron hombres conforme al corazón de Dios, ni hicieron lo que Dios les pidió. Así que tenemos que aprender esta lección de David y de Saúl para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Está usted en esta noche buscando ser una persona conforme al corazón de Dios? ¿Está usted hoy, podría usted decir, hoy me levanté con el propósito firme de ser un hombre conforme al corazón de Dios, de obedecer a Dios en todo lo que Él me está diciendo? Estoy dispuesto a obedecer completamente, no parcialmente, su palabra. Estoy dispuesto a ser paciente para esperar el tiempo del Señor, y estaremos nosotros dispuestos, como dijo Jesús, Padre, no se haga como yo quiero, sino, Señor, que se haga como tú quieres en esta noche. Amén. Bendiciones para sus vidas. Mis amados, cierren sus ojitos conmigo y pidámosle perdón al Señor si hemos fallado, si no somos obedientes, si esta marca de obediencia no está en nuestros corazones, si hemos sido orgullosos, si estamos justificando nuestro pecado y justificando nuestra maldad, pero no genuinamente arrepentidos delante de nuestro Padre. Si nosotros no tenemos ese deseo en el corazón y ese anhelo completamente de obedecer a Dios, nosotros, mis amados, tenemos que volvernos a Dios y pedirle perdón. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra, que es viva, que es buena, que nos refresca el corazón, que nos edifica, esa palabra que es medicina a nuestros huesos, que es medicina para nuestra alma y alimento para nuestro espíritu, Señor. Esa palabra, Señor, que bendice alma, cuerpo y espíritu, Señor, que hoy la atesoremos dentro de nosotros y la guardemos en el corazón. Padre, queremos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Estemos dispuestos a hacer todo lo que tú quieres, conforme a tu diseño, conforme a tu voluntad. Perdona nuestros pecados. Perdónanos cuando hemos fallado en estas directrices, en las obediencias. Perdónanos cuando no hemos obedecido completamente, sino parcialmente
algo que tú nos has dicho que tenemos que hacer. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado, pero que nuestro corazón siempre tenga esa disponibilidad de buscarte, Señor, de acercarse. Que no dejemos, Señor, que el pecado gobierne nuestra vida, el hombre viejo gobierne nuestro corazón, sino el Espíritu. Que seamos capaces de ver la nube, ver, Señor, el fuego de noche y la nube de día, espiritualmente hablando, de poder percibir lo que el Espíritu Santo nos dice, nos muestra, nos habla en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Guíanos, en el nombre de Jesús. Muéstranos tu perfecta voluntad. Ayúdanos a corregir, Señor, las áreas en que estamos fallando, en las que hemos, Señor, tomado nuestros propios caminos, nuestras propias veredas, nuestros propios criterios, donde hemos sido sabios en nuestra propia opinión, Señor. Y no hemos, Señor, permitido que opere en nosotros la dirección del Espíritu Santo, ni el gobierno del Espíritu Santo, Señor, en decisiones, en comportamientos, Señor, en actuaciones, Espíritu de Dios, que hemos tenido en nuestra vida, cuando hemos tenido que tomar decisiones para con nuestras familias, nuestras vidas personales, nuestras vidas ministeriales, financieras, y hemos, Señor, tomado nuestro propio camino. Perdónanos, Señor. Volvemos a ti y te pedimos, Señor, que tú nos limpies de todo pecado, Señor, y pongas, Dios, renovación en nosotros, crecimiento por el Espíritu Santo, que seamos obedientes, fieles a lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Ayúdanos en el ministerio, en la vida, en la familia, a corregir lo que no hemos hecho bien, Señor, y a alinearnos a tu perfecta voluntad, alinearnos a lo que tú quieres, Señor, alinearnos, Señor, a lo que viene de tu corazón, alinearnos a lo que sale de ti, Señor, tu voz, y no a nuestras voces personales, ni a las voces de afuera, sino a la voz del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, Señor. Ese es el corazón de un hombre conforme a tu corazón, que se alinea a tu voluntad y que está dispuesto a hacer todo lo que tú quieres que se haga. En el nombre de Jesús. ¿Y cuántos pueden decir amén en esta noche? Y amén y decir: yo voy a hacer la voluntad del Señor. Yo voy a hacer todo lo que Dios quiere. Voy a poner usted ahí en el chat para terminar en esta noche, acompañarme en esta noche con esa declaración de fe. Puede hacerle un copy paste, como dicen ahí. Eso, di también, así es, qué lindo. Eso, Kimberly, buenas noches, Kimberly. Amén. Puede decirle usted al Señor eso. Amén, Viquita. Yo quiero hacer todo, yo voy a hacer todo lo que Dios quiere. Ese es un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Eso es todo. Marchurita, amén, qué linda, así es. Esas son declaraciones de fe que Dios ve, de obediencia, de un corazón dispuesto para con el Señor. A mi hermana María Deli, amén. Yo quiero hacer todo lo que Dios quiere que haga. Amén. Mi hermana Olga, qué linda. Giselita, amén. Así es, Norita, qué lindo. Es obediencia al Señor. Mi hermana Eida, amén. Qué lindo. Carito, amén. Amén. Amén, Jorgito. Tenemos que ser hombres y mujeres, Kimberly, así es. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Cómo me gusta. Bueno, yo lo veo así, así es, Almita, miren. Eso es hacerlo en voz alta. Yo quiero hacer su voluntad. Quiero hacer su voluntad. Eso es una mujer conforme al corazón de Dios. Es una mujer que cuando Dios la ve dice: esta mujer es conforme a mi corazón, porque va a hacer todo lo que yo quiera. Y eso es lo que Dios dijo de David. Dios dio testimonio de David. Hermoso que Dios, así es, mi hermana Yanori, que Dios dé testimonio de usted y diga: bueno, esa mujer, cuando el Señor la ve del cielo, cuando el Señor ve ese hombre del cielo, ese hombre va a decir, el Señor va a decir: ese hombre, esta mujer va a
ser conforme. Y en eso hay bendición, amados. Hay recompensas, hay favor de Dios, hay respaldo de Dios, hay un trato especial de Dios, maravilloso. Dios es un Dios perdonador. Y Dios ve el corazón de las personas. Y Dios ve la actitud de las personas. Así es, Irita, amén. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Mis amados, los bendigo en esta noche preciosa, que el favor de Dios pues los acompañe, ¿verdad? En este día, en esta noche. Qué lindo tener un pueblo que es obediente a escuchar la voz de Dios y tener un grupo de personas que siempre están ahí conectaditos, compartiendo con nosotros la palabra del Señor y que permanecen durante toda la enseñanza. Los honro y los bendigo por eso. Mañana tenemos nuestro devocional a las 6:30. Va a estar una de nuestras hermanas preciosas del Señor que siempre tiene algo de compartir de parte de Dios. También el jueves, no se lo olvide, a las 10 de la mañana, oración, intercesión, un culto precioso. Van a orar por usted, le van a bendecir con una palabra hermosa de edificación a través del ministerio de nuestra hermana Giselita. Viernes otra vez, 6:30, aquí esta iglesia no para, tenemos siempre oportunidades. Tenemos otro devocional con otra persona también que desee que Dios le va a bendecir y tiene un ministerio hermoso de enseñanza a las 6:30 de la mañana. Sábado tenemos un retiro de matrimonios, también con varias enseñanzas y ministerios que nos van a edificar y nos van a bendecir, bueno, profundamente en diferentes aspectos durante todo el día. Así que vaya con su pareja y sea bendecida y ministrada y sanada por el Señor, porque necesitamos sanar nuestros matrimonios. Y el domingo estaríamos a las 10 de la mañana en nuestro culto presencial. Invite a alguien a que reciba la palabra del Señor. Vamos juntos a adorar a Dios. Los cultos no son para nosotros, amados. Los cultos son para el Señor. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Todo lo que se hace ahí está diseñado para el Señor. Y por supuesto, los ministerios están para servirle a usted, pero esencialmente es para obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que los cultos de los domingos están diseñados para adorar, para bendecir. Hay un espacio para los niños también, para que usted pueda traer a sus hijos y traer a otras personas y ser bendecidas allá en nuestra comunidad. Somos la iglesia del Señor, somos la iglesia comunidad cristiana Aguas de Vida. Que pase buenas noches, amados. Buenas noches. Les amo en el nombre de Jesús. Bendiciones.